Nos faltan algunas personas por llegar. Sí. Aquí en lo que... Sí. Nada más voy a pedir que los que queden en la sala de prensa vengan por acá. Sí. Nos dan unos minutitos para que plante el tema que les trató mi coordinador. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? Lo que pasa es que ellos no se fueron para allá, senador. Bueno, Toñito, avísales a los demás, de San Marina, de Cadena 3 y todo. ¿Qué gracias, gracias, dobles gracias, son muy amables. Pues, muy buenas tardes. Les agradezco a mis estimados amigos de los medios su presencia y su paciencia. Creo que se nos cruzaron dos conferencias de prensa casi a la misma hora. Yo les agradezco mucho que hayan llegado y algunos permanecido aquí para escuchar un tema delicado que está ocurriendo en nuestro país y al que parece no ponerse demasiada atención o interés. Quizá porque lo acontecido ha sido más o menos, digamos, tapado, escondido, manejado con mucho silencio. Pero en fechas mucho más recientes todos escuchamos hablar de un escándalo que duró varios días en los medios de comunicación, que ustedes recuerdan mejor que yo, sobre Walmart y la forma como se tomaban decisiones por parte de autoridades mexicanas, violando abiertamente el derecho, afectando a particulares nacionales y pues que nos hizo pensar que esta transnacional, cuyo emblema es vender más barato al cliente, por el otro lado no cuida a sus proveedores, porque sus proveedores, que normalmente son pequeños, a veces medianos, pues tienen muchos problemas para colocar su producto, para que se les respeten las condiciones, para recibir el pago, pero también es sorprendente la forma como se han reproducido filiales de esta empresa enorme, Walmart, y cómo lo ha hecho. Cuando leímos, todos lo vimos, que se mencionaba que había sido a cambio de, pues digamos, de compensaciones o gratificaciones a diversos funcionarios públicos en términos del uso del suelo, de prácticas que en otros lugares se considerarían pues, delictivas y respecto de las cuales no hemos escuchado todavía un pronunciamiento serio, un pronunciamiento concreto, claro, de las autoridades mexicanas, ni a nivel federal ni a nivel del Distrito Federal, donde, por cierto, pues lógicamente, por ser una ciudad tan grande, capital del país, hay mucho más de estas tiendas que junto con otras cadenas están contribuyendo a deteriorar aún más la economía mexicana, porque como todos sabemos, las pequeñas y medianas empresas tienen el 90% de la producción y del empleo en nuestro país. O sea que lo que contribuya a deteriorar a estos pequeños, pues está deteriorando el conjunto de la economía nacional y descubriendo otro flanco más que vulnera nuestra posibilidad de soberanía en diferentes aspectos de producción, de abasto, de diferentes materias. Bueno, este tipo de empresas usan inclusive prácticas desleales que en sus respectivos países de origen ya hubieran sido sancionadas y aquí no ocurre. Hace poco tiempo estuvimos luchando aquí en el Senado varios senadores por sacar una ley sobre buenas prácticas comerciales para que precisamente hubiera una regulación mejor entre el trato de estas grandísimas empresas transnacionales con los distribuidores o los productores o los proveedores nacionales que tienen una menor influencia en la conducción del mercado interno y que pueden formar oligopolios o oligopsonios al comprar y que son
poquitas pero sumamente fuertes y con una influencia determinante en el mercado. No pudimos porque precisamente se nos atravesaron los grandes intereses de este tipo de empresas. Lucharon, pelearon, cabildearon y finalmente nos impidieron sacar adelante esta ley que tendía a proteger a las empresas mexicanas. Pero si le adicionamos el escándalo, que ha sido grave y sobre el cual de pronto se paró la información, escuchamos al presidente de la República decir que era terrible, que era el colmo, y ahí quedó. Escuchamos al jefe de gobierno de la ciudad también señalar que se iban a tomar medidas enérgicas para ver qué había ocurrido, y tampoco sabemos que haya ocurrido cosa alguna. Bueno, pero resulta que el asunto de Walmart está también ubicado en una extensión de terreno junto a la central de abasto. Todos sabemos de la importancia de la central de abasto en nuestro país, y que incluso quizás por el tamaño de la ciudad se necesitaría ya que no solamente hubiera la del oriente, sino también una en el poniente o en el sur de la ciudad, para lograr un abasto mejor y un menor tránsito de vehículos de carga por nuestra ciudad. Pero esto no ha ocurrido, y lo que sí ocurrió, y no sabemos por qué, es que se puso un Walmart exactamente junto a la central de abasto. Y pensamos que es también, y estamos averiguándolo, en terrenos que corresponden a dicha central de abasto. Todos sabemos que ahí existe un fideicomiso privado, en donde los que deben tomar decisiones son precisamente los privados que actúan ya sea en las bodegas o en la distribución de alimentos básicos o en la distribución también de frutos, de plantas, de productos hortícolas, en fin, de muy diferentes materias que han tenido realmente un trato deplorable que está repercutiendo no solamente en su ingreso, sino en el funcionamiento completo de la central de abasto y desde luego repercutiendo en los usuarios que quieren comprar a un precio más accesible. Pero no solo eso, pues habría que ver si ese terreno se desincorporó, se vendió, se regaló, se prestó, o qué ocurrió con ese terreno y por qué. Y por qué además se le entrega a un Walmart que sospechosamente pues entrega donativos o dádivas a cambio de diferentes cosas que son irregulares. Y junto con ello, pues sabemos que un pariente muy cercano del actual jefe de gobierno, de hecho su hermano, pues es o era el gerente general de esa empresa transnacional llamada Walmart. Esto nos despierta todavía más sospechas y nos gustaría mucho que las pudiera aclarar el propio jefe de gobierno o el señor Collins, que está al frente de la central de abasto y que maneja absolutamente todas las decisiones, incluidas las de si entra o no entra alguna persona que quiera hacer publicidad o llevar propaganda. Están cerradas las puertas y se contesta que pues no se responde de la seguridad de las personas que allí entren, lo cual parece alarmante. Bueno, pero no es el único caso. Yo quisiera mencionarles, y a propósito de la seguridad pública y de las deficiencias que existen en nuestra ciudad al respecto, aunque se habla hoy de que es la ciudad más segura, pues seguimos sabiendo de robo de coches, de asalto a mano armada, de casas en las cuales se introducen los amigos de lo ajeno, de cuestiones de secuestro también, aunque hayan disminuido, y si se les compara con otras ciudades del país donde lamentablemente hay más inseguridad y más violencia, pues desde luego se puede decir que aquí al menos no vemos todos los días esas escenas horripilantes con personas muertas de diferentes formas, nada agradables. Pero esa falta de seguridad pública ha conducido a la necesidad de que muchas empresas y personas en lo particular en sus casas tengan sistemas de alarmas, sistemas que por alguna forma eléctrica o electrónica operan y mandan una señal para que las policías o en fin acudan o para que se le dé auxilio a las personas que habitan en esa casa. Es muy lamentable porque además la seguridad privada ha crecido notoriamente. Quiere decir que, por ejemplo, en la ciudad, pues
no estamos tan seguros y que entonces tenemos que recurrir a esos servicios privados porque la seguridad pública no nos resulta suficiente. Y aquí estoy hablando en nombre de un gran número de ciudadanos que se acercaron a su servidora como representante popular que soy, para decirme de algunos incidentes que han acontecido al respecto de la seguridad privada. Todos recordamos a una empresa denominada ADT, Private Security Services, o ADT Security Services SADCB, y todos recordamos las plaquitas que se colocan o se colocaban en las casas y que se cobraba el servicio de esa seguridad privada, de esa alarma que se enviaba. ¿Y cómo funcionaba? Bueno, existía esta empresa ADT como una, digamos, filial mexicana de otra, Tyco, que tiene, al parecer, varias ubicaciones convenientemente localizadas en diferentes lugares del mundo, y que aquí operaba con empresas mexicanas a las cuales afectó severamente, porque eran operadas por distribuidores que tenían un contrato con dicha empresa ADT, en la cual algunos invirtieron sus ahorros para poder operar y formaron la empresa con la documentación correspondiente, con el nombre correspondiente, y finalmente de un día para el otro se encontraron con que se les había rescindido el contrato, unilateralmente por ADT en México. Y esto fue porque, pues yo no sé si llamarle la matriz o la compañía madre en Estados Unidos, tuvo cuentas que se consideraron fraudulentas y que intervino la entidad pública allá que se encarga de supervisar a las bolsas de valores y a diferentes cuestiones financieras, y que al intervenir en Tyco le dijo: tus cuentas como las de Enron están mal, estás inflando el valor de tus acciones, y le redujeron drásticamente el valor de esas acciones. Eso provocó que le dijera a sus filiales en México, en Centro y Sudamérica, que se acababan los contratos y que de allí en adelante, independientemente de que se quedaran sin trabajo, sin ingresos, sin comisiones, pues la empresa transnacional, que fue obligada a reducir el valor de sus acciones de algo así como, corríjanme porque aquí hay algunos de los interesados, $30,000, o ¿cómo fue? ¿A 3,000? ¿De la acción? No, la acción de Tyco bajó de $62 a $7. Una reducción significativa que quiere decir que sus negocios los hacía en buena medida, pues operando con espumita, con cosas que decía pero que no existían. Nada más que los distribuidores aquí en México sí existían, y de ahí derivaban sus ingresos, algo así como 15,000 familias de estas empresas que estaban integradas por los distribuidores del caso. El asunto fue llevado después de un lapso de espera en que alegaban, por ejemplo, que se utilizaron sellos falsos del sistema postal mexicano para supuestamente notificarle a los distribuidores que quedaba rescindido el contrato. El sistema de correos negó que ese fuera su sello, y además el sello había sido puesto sobre el papel de notificación y no sobre el sobre que remitía el documento. Evidentemente se intentó utilizar a otra entidad pública de enorme importancia, que es Correos de México, para cometer, pues, si no un fraude, sí por lo menos un engaño y una ilegalidad, porque ningún contrato se puede rescindir unilateralmente. Ante esto se recurrió, no voy a decir el número, pero a diversas arbitrajes, considerando un asunto de interés entre particulares, y esos arbitrajes que, como algunos sabemos, no todos, yo por ejemplo no lo sabía, los maneja la Canaco, la Cámara Nacional de Comercio, y tiene un área especial donde tiene peritos que arbitran los asuntos, pero esos arbitrajes fueron y vinieron, y algunos con diferencia de un tiempo muy corto
les daba la razón a los distribuidores y a las siguientes 2 semanas decía que siempre no, en las mismas circunstancias, con las mismas características. Entonces esto fue llevado ante un juez de distrito, sí fue un juez, ¿verdad?, un juzgado de distrito civil, en la primera instancia, que determinó que les daba la razón a los distribuidores. Y posteriormente fue llevado a otra instancia en donde dijeron todo lo contrario. Ante esto, y afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto estoy sintetizando y si ahorita ustedes quieren hacer preguntas, invitamos a varios de los afectados que a su vez representan a otro grupo de afectados empresas mexicanas, podrán satisfacer esas dudas. Pero el hecho es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el asunto considerando que pues había por lo menos la duda de que esto ya no era un interés exclusivamente privado, sino público, porque era impartición de justicia y se estaban haciendo apelaciones sobre lo que determinó ya un ámbito jurisdiccional. Ante esto, pues, se llevó a la primera sala de la Corte, donde se está discutiendo precisamente el interés público que esto puede revestir. Yo celebro mucho que sea la Corte la que lo esté viendo, porque cuántos de estos engaños, corruptelas, tranzas, se pueden estar dando en nuestro país sin que finalmente se diga qué pasó, que se le dé la razón a quienes la tienen y que haya confianza plena en la justicia mexicana. La Corte, insisto, en su primera sala ha revisado este asunto y entiendo que en los próximos días habrá una sentencia al respecto que tendrá la relevancia de que si lo consideran, como parece ser, un asunto de interés público, porque ya no solo afecta a particulares, sino afecta a un conjunto amplio de la sociedad en una materia muy relevante, entonces se sentará precedente para que a futuro estas instancias de arbitraje no operen pues a su gusto, a veces diciendo que sí, la semana siguiente diciendo sobre el mismo asunto que no, sino que operen bajo una supervisión, es decir, que pueda haber una supervisión de instancias jurisdiccionales, que pueda haber inclusive en algún momento dado, como está ocurriendo, la intervención de la Corte después de que ocurrieron las intervenciones de juzgados de primera instancia que en primera instancia le dieron la razón a los proveedores. Así que, como esto les decía, bueno, tenemos muchas dudas en los contratos o convenios que se están celebrando con empresas no mexicanas, que se supone que tienen toda la experiencia, la tecnología, el equipo, el capital, y luego nos salen, por ejemplo, con que ya se cayó otra ballena. Las ballenas me refiero a las del segundo piso, y que causan perjuicios y causan miedo. Bueno, pues no que, ¿cómo se llama? OHL, la empresa española. Bueno, pues está fallando, espero que resarza los daños, pero el susto de pasar por el segundo piso no nos lo quita nadie. Yo ya procuro eludir totalmente esos lugares, porque qué tal si se me cae una ballena. Sería horrible que dijeran, senadora muerta por un ballenazo. Bueno, sería terrible. Pero, en fin, el asunto aquí es que me parece que hay, por ejemplo, una gran discusión sobre este asunto que ya salió del Congreso de las asociaciones público-privadas, porque además se van los recursos, tanto públicos como privados, a un fideicomiso, y el fideicomiso pues no nos va a dar a los ciudadanos la información del caso. Y en una de esas nos dicen, como hizo un anterior jefe de gobierno que hoy es nuevamente candidato, que lo reservan como confidencial durante 12 años. Ah, no, bueno, pues no, que hay transparencia y rendición de cuentas. Entonces, ¿por qué ese tipo de relaciones pueden estar siendo cuestionadas? ¿Y por qué, insisto, afortunadamente, este asunto que afecta a 110 distribuidores y que están peleando los 35? 35 distribuidores están peleando. Más de 40,000 personas. Bueno, qué bueno que lo están peleando y qué bueno que después de este ir y venir en arbitrajes privados,
que, bueno, resultan por lo menos dudosos y caros además, lo atraigan las autoridades formales, jurisdiccionales, y tan importante resultó que finalmente la propia Corte lo atrajo y lo resolverá en breve, como dije antes, sentando precedente para que en adelante los señores que hacen los arbitrajes no piensen que pueden hacer lo que gusten y modificar sus criterios como gusten y no meter un tercero en discordia, un tercer árbitro, por ejemplo, y no entrar sobre un asunto que se consideraba cosa juzgada y volverlo a abrir, por ejemplo, entre las ilegalidades del caso. Yo creo que sobre esto vamos a seguir abundando porque implica algo que significa ir en contra de lo que tanto estamos hablando los mexicanos en esta democracia electoral que queremos que siga adelante, que es la transparencia y la rendición de cuentas. Sin lo cual, y sin la participación ciudadana, y sin las quejas de los valientes que se atreven a ir y a gastar su dinero en arbitrajes, o ir a los juzgados y hacer alegatos, o ir incluso a la Suprema Corte para explicar cuál es el fondo del asunto y por qué tiene que analizarlo ya la Corte. Bueno, ya algunos de los quejosos los metieron a la cárcel y pues hubo que trabajar para sacarlos. Todo esto, bueno, no puede ocurrir en un país como el nuestro, pero está ocurriendo. Y es por eso que hoy decidimos traer el asunto ante ustedes. Los medios de comunicación son francamente importantísimos en la difusión de asuntos como este. Ustedes normalmente no le tienen miedo, ya sabemos también que hay muchos problemas con los periodistas que han recibido palos o han recibido amenazas o incluso la muerte, cosa que es absolutamente indeseable, pero yo celebro que los periodistas sigan teniendo la capacidad, la valentía, la decisión para llevar al público en general cuestiones como esta que realmente están lesionando a nuestro país, sí, yo considero que es interés público, y lesionando a diversas empresas mexicanas y lesionando a muchas familias que se quedaron pues sin un ingreso que tenían supuestamente por contrato, una vida mucho mayor. Yo quisiera parar aquí, si no voy a hablar demasiado yo, y a pedirles a ustedes que si tienen preguntas, por favor las planteen, y le vamos a dar oportunidad a quienes lo están sufriendo. Las 3 personas que están aquí son parte de quienes lo están sufriendo directamente, y a quienes hemos ofrecido el apoyo, hemos ofrecido el respaldo, porque consideramos que es una causa justa y esperamos, como ya dije, una sentencia que seguramente será totalmente apegada a derecho y a justicia, la que emita la Suprema Corte. Okay. Sí, buenas tardes. Nada más para hacer un comparativo, esto de ADT es lo mismo que el Walmart, digamos, a nivel federal, acá a nivel local, sería el escándalo que estaría por salir. Por un lado, ¿cuándo fue la fecha de que ADT inició operaciones en nuestro país? Que me la digan. ¿Cuántos socios son y a cuántas personas afectaron o empresas que las dejaron sin este servicio? Bueno, nada más déjeme decir lo de la primera parte. Yo puse como ejemplo las corruptelas y las cosas que nos han llamado la atención y que no se han resuelto sobre Walmart, y en particular la operación de ese nuevo Walmart que está, según nosotros, en terrenos que son de la central de abasto, cómo se desincorporaron, se vendieron, se prestaron, se regalaron, qué pasó, y que no nos han aclarado qué ha ocurrido con los casos de corrupción señalados. Acto seguido dije, como esto, hay muchas otras cosas que deben exponerse y resolverse en el país, y puse el caso de la seguridad privada, aludiendo a que la seguridad pública ya no le resulta suficiente a muchas empresas o personas, y que en este caso de Tyco, la empresa en el extranjero, se afectó a ADT, empresa ya constituida como mexicana, pero también demandada, y a muchos distribuidores que constituyeron empresas y gastaron todo eso en hacerlo y los dejaron de la noche a la mañana sin trabajo, sin explicación, sin pagos y sin ninguna otra cuestión que pudiera compensar al menos lo que se hizo. Entonces, no es lo mismo, son 2 transnacionales operando
con actitudes o acciones raras en nuestro país y con poca transparencia. Sobre los datos de la fecha, por favor, les paso el micrófono. Gracias. Bueno, gracias. Senadora, yo en nombre de los distribuidores sí quiero agradecerle que después de 10 años de estar peleando este asunto, por fin podemos tener un foro de este calibre para poder ventilar lo que nos ha pasado durante estos 10 años. En lo particular, yo soy Raif Shahin, yo abrí una compañía porque ADT pedía que abrieras compañías ex profeso para este asunto, y pues mi compañía llegó a ser la distribuidora de ADT más grande del mundo durante 3 años seguidos. 2 meses después de habernos premiado como tercer año consecutivo como la mejor empresa del mundo, 2 meses después nos dijeron que ya no servíamos y que nos fuéramos. Entonces, después salió la realidad, después se hizo la realidad de que nos dijeron que, y supimos los problemas financieros en los que Tyco, que es la dueña de ADT, o es la matriz de ADT, había incurrido en prácticas contables ilegales en Estados Unidos, y fue por eso que eliminaron el programa de distribución. En lo personal yo tenía 1,700 empleados, entre directos e indirectos. Contestando un poco a las preguntas del señor, el ADT empezó operaciones en México a finales de 1999, sigue operando en México, entró con mucha fuerza en aquel tiempo buscando distribuidores. Ellos nos buscaron a nosotros para que fuéramos sus distribuidores, no nosotros a ellos. Y al cabo del tiempo nosotros hicimos cerca de 200,000 o un poco más de 200,000 cuentas entre todos los distribuidores. Y antes del tercer año, que cumpliéramos el tercer año como distribuidores, porque a partir del tercer año íbamos a empezar a recibir unos bonos especiales, todos también lo hicieron poquito antes de que se cumpliera el tercer año, pues para que no nos pagaran esos bonos. Antes de cumplir el tercer año como distribuidores, decidieron terminar el programa de distribución. El programa de distribución lo terminaron en todo el mundo. En algunos países, como en Oceanía, por ejemplo, en el área de Oceanía, que es Australia y Nueva Zelanda, nosotros supimos que sí ya tuvieron un arreglo con los distribuidores, y en otros países, como México, pues lo único que dijeron fue adiós, ¿no? Hubo varios alegatos primero, extrajudiciales, de que nos dejaran estar abiertos 6 meses más para poder cerrar convenientemente las compañías, porque algunas de las que estamos aquí ya habían crecido demasiado. Ya hablarte de 1,500 o 2,000 empleados, de 30 sucursales a nivel nacional, de algunas a nivel internacional que habíamos abierto, pues se tenían que ir al traste. Y no, definitivamente no les importó. Incluso lograron intimidarnos en algunas ocasiones, haciendo pleitos penales y metiéndonos a la cárcel, ¿no? Desgraciadamente, pues ya después de 1 mes, 2 meses o 3 meses, pues salían o salíamos, porque yo fui uno de ellos, y te decían, disculpe, no pasó nada. Y en Estados Unidos, en los pleitos que teníamos en Estados Unidos, que los tenemos videograbados, los directivos de ADT de México, a los jueces de Estados Unidos les decían, cuando les preguntaban, ¿es cierto que metieron a Raif Shahin de City Watch a la cárcel en México? Y contestaban, y así está la respuesta, sí, lo hicimos como un escarmiento, como él era el distribuidor más grande, para que sea un escarmiento para todos los demás distribuidores. Está videofilmado en un juzgado de Estados Unidos, es un documento legal. Yo no entiendo cómo alguien puede dar un escarmiento si no es ni juez ni nada por el estilo, metiéndote a la cárcel. Y aún así seguimos luchando por esto hasta estos días, porque a muchos, cuando hablamos de que 15,000, cerca de 15,000 o 16,000 empleados se quedan sin trabajo, estamos hablando de más de 45,000 personas. Y hablar de 15,000 familias sin trabajo son 15,000 recibos telefónicos que no se pudieron pagar tal vez a tiempo, son 15,000 personas que tal vez no pudieron pagar tarjetas de crédito. Esto es una bola de nieve muy grande. Genera un problema fuerte, a ellos no les importó. Incluso a muchos de nosotros nos comentaron que sabían que ellos estaban incurriendo en un error, pero que preferían hacerlo así en ese momento, y que ya con el tiempo, si nosotros les ganábamos el pleito, pues nos pagaban, pero para eso ya habían pasado algunos años. Y desgraciadamente, y siendo muy honestos, pues te estás peleando con un monstruo que tiene una chequera abierta para destrozarte lo que él quiera, ¿no? Y pues contratan a los mejores abogados,
e incluso han caído en prácticas ilegales, como la de correos, que usted estaba mencionando ahorita, senadora. Tenemos aquí las copias, por ejemplo, las originales, de las cartas que ellos dicen que se les mandaron a los clientes para cancelar su cuenta de alarma, y cuando pudimos cotejarlas con Correos de México, nos mencionaron que el sello de correos era falso. Esto ya es una falta federal. Como esta, pueden haber más de 100, desgraciadamente nosotros sabemos que el tiempo no lo podemos tener, pero si pudiéramos hablar en 10 años de todas las cosas que nos han pasado. Pero bueno, contestando a las preguntas de usted, inició operaciones en el 1999 ADT, muchos de aquí lo conocemos, me imagino que ustedes han visto las plaquitas de alarma de ADT afuera de las casas. Hoy en día ADT opera, hoy en día da seguridad por alarmas, claro, la mayoría de los clientes que tiene se los dejamos nosotros. No sé si hay alguna otra pregunta más. Bueno, hay nada más una precisión. Y en ese momento, en ese periodo, ¿qué hacía la autoridad, tanto local o federal? Digamos, se supone que siempre las autoridades deben de apoyar a los empresarios, ¿no? No, en este caso no fue así. Nosotros lo que hicimos primero fue reclamar nuestros equipos, que en ese momento al principio eran nuestros, los equipos que estaban instalados en las casas de los distribuidores, y después iniciamos los arbitrajes. Cabe señalar que 2 arbitrajes los empezaron ellos demandándonos a nosotros. 4 arbitrajes empezaron ellos demandándonos a nosotros. Ellos nos demandaron en los arbitrajes en la Cámara de Comercio, y esos 4 arbitrajes que ellos nos demandaron, los perdieron. O sea, realmente, ¿qué es lo que ha pasado? Digo, yo no soy abogado, he aprendido un poco de derecho con este asunto en 10 años, pero no soy abogado, y lo que ha pasado es que ganas la primera, ganas la segunda, en todos los pleitos, y desgraciadamente al final, cuando ya estás así de poder terminar el asunto, algo pasa y lo pierdes. Entonces, eso es lo que no nos ha dejado terminarlo, ¿no? En este caso, lo que estábamos platicando hoy en día de los arbitrajes, lo preferimos hacer por medio de una ¿cómo se llama? Civil, un juez civil, un juzgado civil. Lo hicimos por medio de un juzgado civil, lo ganamos, se ampararon ellos, perdieron el amparo, en la revisión del amparo lo volvieron a perder, y no sé qué pasó, que al otro día el amparo se regresó para que lo ganaran. O sea, es algo como si fuera por arte de magia, ¿no? De que al final, cuando estás a un poco así de poder terminar el asunto, o contratan a un abogado con un renombre impresionante para poder defenderse, y en ese momento pues nos friegan, perdón, nos dan palo. Está peor. Esas eran las respuestas a sus preguntas. ¿Tienen preguntas? Por favor. Sí, mi pregunta es sobre todo porque ya a veces menciona que has acudido a instancias civiles y han ganado. Entonces, ¿qué es lo que pasa o en dónde se están atorando las cosas? Que en realidad ustedes ya no pueden, pues sacar este juicio y finalmente reclamar lo que les corresponde. O sea, ¿hay algún tipo de colusión entre autoridades o por qué a lo largo de 10 años no se ha podido resolver? Bueno, después de las instancias, después de comenzar, bueno, aquí sabemos que también, desgraciadamente, a veces empiezas una instancia civil y los tiempos son un poquito largos, ¿no?, para poder terminar con eso. Llegó un momento en que nosotros empezamos a hacer cosas también en Estados Unidos legales, para poder hacerlo pues de una manera diferente, yéndonos sobre la matriz de la compañía. En una de las ocasiones que estuvimos en Estados Unidos, en las demandas que hicimos contra ellos o que ellos hicieron contra nosotros, gente de muy alto nivel de la compañía en Estados Unidos nos dijo que en el contrato decía que esto se tenía que llevar a cabo por medio de un arbitraje comercial, un arbitraje con la Cámara de Comercio. Que por qué no lo hacíamos así, y que si en ese momento, si nosotros les ganábamos en la Cámara de Comercio, pues que ellos no tenían ningún problema de pagarnos, pero que lo hiciéramos de esa manera. Fue cuando nosotros iniciamos los arbitrajes en contra de ellos. También los arbitrajes llevan tiempo y desgraciadamente cuestan muchísimo dinero, porque no es un juzgado civil. O sea, ahí sí no es justicia gratuita. Entonces, te cuestan. Y en esa etapa estamos ahora. Estamos en la etapa de los arbitrajes.
los arbitrajes que habían hecho ellos, metimos un juicio civil para poder darle nulidad, ¿no? Se dice, anular un laudo que estaba mal. El juez civil nos dio la razón a nosotros y en esa es en la etapa en la que estamos ahora. Pero sí, lo que se ha dado aquí es tiempo. Ahora, yo también te quiero comentar que ¿cómo se le llaman? Las intimidaciones legales por medio de la vía legal, o sea, el denunciarte penalmente. Mira, la mayoría de los distribuidores, o yo podría decir que el 100% de los distribuidores, nunca habían tenido una demanda ni siquiera civil. Cuando de repente tú tienes una demanda penal en contra y sabes que el que está enfrente de ti es un monstruo, y cuando escuchas que el abogado que tienen ellos, pues por lo menos lo has leído en los periódicos el nombre, dices, pues ¿en qué problema estoy metido? Entonces en esos momentos cuando pasaba eso, nos retirábamos del ring un rato, hasta que volvíamos a caer en la cuenta de que no nos podíamos dejar y entonces regresábamos otra vez a los pleitos. Pero realmente, digo, en lo particular, o sea, yo pues en mi vida había visitado una delegación y estuve 81 días en la cárcel por un delito que se llama falsedad en declaraciones. Nosotros hicimos una denuncia penal contra uno de ellos, un directivo de ADT, perdió, se fugó del país, está fugado del país, se amparó no sé cuántas veces, porque les digo que yo no soy abogado, y perdió todos los amparos, total que ya no tenía salvación, su asunto por fraude genérico. Después de que ya no tenía ninguna salvación y que era completamente culpable, por ese asunto me denunciaron a mí por falsedad en declaración. Era ilógico. Si un caso ya estaba juzgado, ¿cómo por ese caso ahora me dices que yo soy un mentiroso y falseé la declaración? Incluso me comentaron, estando yo ahí adentro, pues que si yo decía que sí falseé mi declaración, pues pagaba una multita y me iba a mi casa. Pero yo no iba a hacer eso. Somos 30 o 40 distribuidores que estamos peleando esto desde hace 10 años. Y no lo hice. Lo único que fue preguntarle a mis abogados, pues que cuánto era el máximo de tiempo que podía estar ahí. Y cuando me dieron la respuesta, pues dije, ni modo, ya me aguanté y me voy a quedar aquí. Y ahí me quedé. Entonces, con esa clase de intimidaciones, de repente sí te retiras un poquito del ring, porque dices, oye, ¿y qué tal si me la vuelven a hacer? Entonces, eso es o sea, no podemos dejar a 40,000 personas en las manos de una empresa monstruo, que aparte es una de las 5 compañías más fraudulentas de Estados Unidos, Tyco International. O sea, Tyco ha tenido multas de la Security and Exchange Commission en Estados Unidos, que es la dependencia que se encarga de regular a las empresas que cotizan en bolsa, que son empresas públicas. Ha tenido multas a pasto, y eso es de dominio público. Eso solamente nos podemos meter a internet y nos vamos a dar cuenta de quién es Tyco International. El presidente de Tyco International, el que era presidente de Tyco International cuando nosotros éramos distribuidores, hoy en día está en la cárcel, en Estados Unidos, en una cárcel federal. O sea, pero lo que sí tienen es una cosa, dinero. Entonces, pues, de repente eres así, de chiquitito, ¿no? Y la verdad, gracias a Dios, cuando estamos en un foro de estos, enfrente de todos ustedes, y en agradecimiento a la senadora, pues te sientes un poquito de su tamaño. Y es cuando dices, le voy a echar ganas, ¿sí?, para que por lo menos me paguen lo que invertí. No me interesa hacer un negocio de esto, ni ganarme la lotería. Que me paguen lo que invertí. La mayoría de nosotros hemos salido adelante, gracias a Dios, y no tenemos problemas. Pero muchos no salieron adelante. Para muchos esto era todo, ¿no? Sí, gracias. Bueno, a mí me deja impresionada el valor civil del señor, ¿verdad? Pero sí quisiera yo trasladar esa experiencia precisamente al tema de Walmart, senadora, porque de la misma manera en que se victimiza a este conjunto de empresarios con la empresa ADT, valdría la pena observar todo el tejido social que se resquebraja con la imposición de las cadenas transnacionales de supermercados como es Walmart, que afectan a los pequeños comercios, a las misceláneas, a los mercados de las colonias y
ahora viene a resultar que ha sido un sistema de corrupción en connivencia con las autoridades, está usted poniendo el dedo en la llaga, con nuestras propias autoridades de la ciudad. Entonces, no sé si es pregunta o comentario, pero me parece que es importante poder enfatizar que esta conferencia de prensa se ha tratado precisamente de poder acercarse a fenómenos de corrupción que afectan a la ciudadanía local y que la ciudadanía local frente a ellos se encuentra en total y absoluta indefensión, mientras las autoridades circulan en los medios con pues una especie de piel de cordero, ¿verdad? Es muy importante, perdón, senadora, solamente este apunte que quiere comentar la señora. Yo quiero hacer mención de que entre todas las arbitrariedades que hemos sufrido, esto es lo que no podemos nosotros seguir aguantando. Se ha llegado teléfonos personales intervenidos. Nosotros tenemos aquí un mail donde contrataron estas personas a una empresa internacional, Alfa Internacional, para estar interviniendo todas las llamadas de nosotros. Ellos mismos hacen aquí mención, donde dicen, no son muchos nombres, pero son nuestros demandados. Entre estas personas que están aquí mencionadas está una persona que fue vicepresidente de ADT y Taico aquí en México, que también ha estado sufriendo todas estas vejaciones. Y así lo hemos estado llevando a cabo durante 10 años. Necesitamos realmente el apoyo de todos ustedes y que realmente nuestra situación salga a la luz pública, porque no podemos continuar con esto. Y contando aparte con que sabemos todos que es un acto ilegal intervenir teléfonos. Bueno, ellos lo mencionan en una carta que se contrató a una compañía, y está el nombre de la compañía que se contrató para intervenir los teléfonos de todos nosotros en México y de todos los que teníamos que ver con este asunto. Y lo están mencionando. O sea, eso es una práctica ilegal, tan sencillo como una práctica ilegal de una transnacional que está en el país. Así de fácil. ¿Con qué derecho pueden ellos mandar a contratar a una empresa para intervenir teléfonos? Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? Sé que hay algunos muy respetables integrantes de nuestro ejército mexicano que ya jubilados intervinieron también en estas acciones de distribución, por eso está aquí mi general, para representar a ese grupo de generales jubilados, que, bueno, no sé, retirados, ¿verdad, mi general? Retirados, perdón, que demuestran un poco la combinación de personas, mexicanos, que decidieron emprender un negocio en un contexto pues, de inseguridad terrible, que es lamentable, y por lo tanto pues era un negocio muy posible, muy factible, y sin embargo se toparon con fraudes. De la misma manera, y a propósito perdón, de la pregunta de la señora Olimpia Flores, yo les diría que sí vale la pena que ustedes le echen un buen ojo a la empresa Walmart. Yo tengo aquí algunos datos, por ejemplo, de cómo va creciendo y de cómo inclusive se le permitió tener un banco. Una tienda de este tamaño que es efectivamente depredadora de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, que usa prácticas desleales, que abusa de su poder de compra, que es enorme, que tiene mucho dinero, como ya se dijo aquí también de ADT y Taico. No conforme con la depredación y con decir, doy buenos precios, sí, pero estás tronando por el otro lado a los que te proveen, y tus ofertas se las cargas también a los que te proveen, y compensas el precio que bajas en un producto con otro que también ofreces. Pero, bueno, las facilidades que los funcionarios mexicanos les ha brindado a Walmart son verdaderamente asombrosas. Ellos han ido creciendo en el precio de sus acciones y en el número de tiendas
aquí con fecha 23 de abril tenemos una nota, desde el año pasado Walmart inauguró una tienda por día en México, la mayoría en su modalidad de bodegas y ofreció precios más bajos que su competencia. Durante 2011 inauguraron 365 unidades operativas en México. Y luego pues nos señala cómo al final del sexenio anterior pues se les dio también, bueno, hubo una denuncia en Estados Unidos, para variar, sobre las prácticas de Walmart, y entonces se reconoció desde la Presidencia de la República que Walmart había contribuido muy activamente en una corporación llamada Vamos México, y que eso pues había contribuido, por ejemplo, pues a que se expandiera, pero además a que se le diera la facilidad de ser banco. Bueno, pues tener una concesión bancaria es mucho decir, y eso significa que le puede prestar a sus clientes para que le compren. De ahí a la tienda de raya, pues hay un paso. Entonces, ¿qué es una tienda de raya? Bueno, O sea, en esta ciudad le otorgan a las personas de la tercera edad su tarjeta con el subsidio, y esta tarjeta es intercambiable en Walmart. O sea, el negocio es redondo. Eso es una tienda de raya del siglo XXI. sí, efectivamente, y esto, bueno, sumado a las prácticas que ya señalamos, alguien diría, pues solo se pueden hacer en México. A mí me da mucha vergüenza cuando oigo decir algo así, pero francamente, pues de repente nos parece que hay que denunciar y hay que reclamar y hay que levantar la voz, porque no solo nos están reconquistando o invadiendo, no solo nos están quitando la posibilidad de que se multipliquen las empresas que generan empleo, sino que ellos que dicen que lo generan, pues también sabemos que lo pagan mal y que no es seguro y que a veces han utilizado incluso indocumentados, ahora del sur para acá, para que no haya manera de protestar. Pero yo volvería al punto que se tocó efectivamente, esa ciencia y paciencia de autoridades federales y de la Ciudad de México, y que pues nos encantaría que de verdad el jefe de gobierno de la ciudad diera una explicación al respecto y señalara cómo es que uno de sus hermanos estaba en un altísimo puesto en esa tienda, y si eso tiene que ver con la operación de central de abasto y con que esté instalado en sus terrenos un Walmart. Si se le están dando nuevas facilidades y ahora le van a dar alguna otra concesión que diversifique todavía más su operación, o pues de qué manera se va a hacer una protección correcta tanto a consumidores como a empleados, como por cierto, va a dar capacitación a proveedores, sí, con lo que le va a financiar la Secretaría de Economía. Entonces, es un círculo en el que operan protegidos, operan con concesiones, operan con financiamiento, y encima hay que echarle porras porque supuestamente vende más barato. Y yo insisto mucho en la central de abasto porque ahí hay toda una gama de irregularidades y de cosas, por ejemplo, que no se reúna el fideicomiso privado que está a cargo de la administración, que todo lo resuelva el director del fideicomiso público, que es un señor Collins, que solamente acata las instrucciones superiores del jefe de gobierno y que en cambio, pues digamos que presiona y amenaza y en fin a los diferentes actores en la central de abasto, pues que están, como decía nuestro amigo hace un rato, asustados. Y bueno, de repente dicen, oigan, ya basta, ¿por qué privatizaron el estacionamiento? Pues el estacionamiento era público y de acceso general a quienes vienen a comprar. Pues está privatizado. Habrá que ver qué empresa, creo que es Copemsa, que también tiene sociedades con con las autoridades de la ciudad. Bueno, ahí vamos viendo toda una ligazón y una serie de cosas que parecen verdaderamente intolerables en esta gran ciudad, que parecen lo más alejado de la transparencia y de la honradez, y que deberían ser explicados, porque hay mucho dinero que se genera en la central de abasto por diferentes ramos. Entonces, que nos expliquen a dónde va a dar,
porque cada vez que pretende alguno de los que deberían estar en el fideicomiso decir, oiga, que se reúna, ni le muevas porque no te va a ir bien. Bueno, pues si eso pasa en una central de abasto que es tan importante para la ciudad, pues quién sabe qué estará pasando en muchas otras áreas y otra vez particularmente donde hay fideicomisos privados que solo se abren a 12, 15 y hasta a lo mejor a más años. Eso, claro, al lado de un populismo que tranquiliza a muchos grupos de la ciudad, pero entonces se está combinando autoritarismo con populismo y negocios irregulares con, en cambio, golpeo a quienes pretenden, a los que quieren y a los que lo están haciendo dentro de la ley. Yo creo que eso es algo que amerita investigación de todo tipo y también periodística para que salga a la luz. Ya basta de que pues nos digan una cosa y en realidad se trate de otra y que se denuncie en Estados Unidos, porque en Estados Unidos siguen persiguiendo el caso de Walmart y están viendo si les cancelan una serie de cosas y están revisando sus cuentas, a lo mejor le van a hacer lo que a Tyco y se van a bajar sus acciones, pues yo diría ojalá para que tengan menos operaciones en México, pero igual van a afectarlos como están afectando en el caso de Tyco ADT a las personas que nos han hablado. Bueno, creo que ha sido suficiente, a menos que ustedes tengan alguna otra pregunta, alguna otra intervención que deseen. ¿Sí? A mí me gustaría escuchar al general porque evidentemente es muy poco común que un general manifieste una inconformidad. Entonces, que nos platique qué fue lo que a él le ocurrió en este negocio. Somos un grupo de generales que hemos estado invirtiendo para el apoyo del trabajo que se está realizando. Y bueno, pues nada más invertimos parte de nuestros ahorros, o una gran cantidad de nuestros ahorros. Somos generales retirados todos, y que hemos participado en el apoyo de esta lucha tan importante que tantos años tiene, y que pues ya se nos están acabando esos ahorros y no lo vemos llegar. Por eso participamos y por eso estoy presente aquí en representación de otros compañeros también generales. No, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.